Bueno, comenzamos con la resolución del examen extraordinario que me acaba de enviar el profesor. Bueno, en este caso, el primer ejercicio nos indica que tenemos que verificar si u o la parte real de nuestra función compleja, que en este caso es e elevado a la y por seno de x, puede ser la parte real de una función analítica, que sería, f de z igual a u por de x de y más i por v de x de y, ¿no? En caso de que esto sea cierto, tenemos que encontrar la derivada, ¿no? Entonces, comenzamos para que use la parte real de una función analítica. Primero se debe satisfacer la siguiente ecuación de Laplace, ¿no? Que es derivar dos veces u con respecto a x y más la derivada de u con respecto a y dos veces igualmente. Esto, su suma nos debe dar igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que nuestra primera función fue la propuesta, fue la que nos dijo, fue la que dice el problema, perdón, y empezamos derivando respectivamente, ¿no? Entonces la primera derivada nos da e a la y por coseno de x, ¿no? La segunda derivada parcial nos da menos e elevado a la menos y por seno de x, ¿no? Y ahora seguimos con la siguiente derivada, que es la derivada de u de y, la derivada parcial, perdón, de y con respecto a y, que es menos c elevado a la menos y por seno de x. Esa es la primera derivada parcial. La segunda derivada, en este caso sería e elevado a la menos y por seno de x, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras dos derivadas. Entonces nada más hacemos la suma. Procedemos a hacer la suma y procedemos a hacer la suma y tenemos que es menos e elevado a la menos y por seno de x más e elevado a la menos y por seno de x. Entonces ambos términos se cancelan y nos termina dando 0, ¿no? Entonces como si cumple la condición de Laplace, entonces u sí puede ser la parte real de una función analítica, ¿no? Ahora, entonces procedemos a resolver la siguiente parte del problema, ¿no? Que es calcular la derivada, ¿no? Para poder calcular la derivada, en vez de calcular la parte imaginaria, podemos usar la fórmula de Cauchy-Riemann de derivaciones, nada más sabiendo la parte real, y así es más fácil obtener la derivada. Entonces, lo que nos dice es que la derivada es la derivada parcial de u con respecto a x menos i por la derivada parcial de u con respecto a y, ¿no? Sustituyendo tenemos que la derivada es igual a e a la menos y coseno de x menos i elevado a la menos y seno de x. Esto ya es el resultado de la derivada parcial. Entonces simplemente aquí multiplicamos por i y nos quedaría menos e a la menos y por coseno de x más i por e a la menos y coseno de x, y de aquí podemos factorizar el factor común de e a la menos y. Entonces nos queda e a la menos y es igual a por coseno de x más i seno de x. Y recordando la identidad de Euler, sabemos que e elevado a la i por x es igual a coseno de x más i por seno de x, ¿no? Entonces la derivada, ya simplificando, nos queda e a la menos y por e a la i por x. De aquí como tiene la misma base, entonces se puede representar como e a la i por x menos y, ¿no? Que fue lo que hicimos, ¿no? Factorizar la aquí. Entonces, recordando que un número complejo se puede expresar como x más i por y, nuestro resultado final, o la derivada en este caso, quedaría como e elevado a la i por z, ¿no? Y así terminaremos la resolución del problema 1. Continuando con el problema 2, tenemos que usar la fórmula de Moivre para expresar que coseno de 3 alfa en términos de potencias de seno de alfa y coseno de alfa, ¿no?
Entonces partimos de la fórmula de Moab para la potencia n igual a 3, ¿no? Que se expresa de la siguiente manera, ¿no? Que es coseno de alfa más i por seno de alfa elevada al cubo. Eso es lo mismo que el coseno de 3 alfa más i seno de 3 alfa, ¿no? Entonces, para empezar, pues desarrollamos el lado izquierdo usando binomio de Newton y nos queda que el coseno de alfa más i seno de alfa al cubo es lo mismo que coseno al cubo de alfa más 3 por coseno cuadrado de alfa por i seno de alfa más 3 coseno de alfa por i seno de alfa al cuadrado más i seno de alfa al cubo. Hay que recordar que un poco de las potencias de i. Sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, i al cubo es igual a menos i, y a la cuarta es igual a 1. Entonces, bajo esa definición, pues podemos simplificar esta expresión, ¿no? Que nos quedaría coseno al cubo de alfa más i 3 por coseno cuadrado de alfa por seno de alfa menos 3 coseno de alfa por seno cuadrado de alfa menos i por seno cúbico de alfa. Entonces aquí podemos agrupar tanto la parte real y la parte imaginaria para que se vea más ordenado, que nos queda que es coseno cúbico de alfa menos 3 por coseno de alfa por seno cuadrado de alfa más i por 3 coseno cuadrado de alfa por seno de alfa menos seno cúbico de alfa. Entonces, y una vez que igualamos la parte real de la expresión con la fórmula de Moab, pues esta parte de aquí, nos queda que el coseno de 3 alfa es lo mismo que coseno cúbico de alfa menos 3 por coseno de alfa por seno cuadrado de alfa, ¿no? Y con esto ya terminaríamos expresando la expresión original en términos de senos y cosenos. Seguimos con los siguientes ejercicios, que consisten en resolver las siguientes integrales, pero usando métodos de variable compleja, ¿no? Para el inciso A se nos pide resolver la siguiente integral, ¿no? El integral del intervalo de 0 a 2pi de 1 entre 2 menos coseno de alfa, diferencial, bueno, aquí me falta poner diferencial de teta, ¿no? Entonces, primero realizamos el cambio de variable, o sea, lo pasamos esto a un plano complejo, digamos. Entonces tenemos un círculo unitario centrado en el origen de radio 1, donde z es igual a e elevado a la pi por teta, usando la identidad de Euler. Su diferencial termina siendo dz entre i y z, y el coseno de teta también se puede expresar como z más z elevado al menos 1, todo eso sobre 2, ¿no? Y doble del ángulo, coseno del doble del ángulo es z cuadrado más 1 entre 2z. Y ya obteniendo estos resultados, sustituyéndolo a nuestra integral original, tenemos que es la integral cerrada, centrada en el origen de radio 1, de 1, perdón, la singularidad del 1, entre 2 menos z al cuadrado más 1 entre 2z de z entre iz. Entonces simplificamos el numerario y el denominador multiplicando ambos lados por 2z, perdón. Entonces nos queda que el numerador nos queda como 2z y el denominador nos queda como 4z menos por z cuadrado más 1 multiplicado por el diferencial z entre i por z, ¿no? Entonces tenemos que la integral nos queda como, el denominador nos queda como 4z menos z cuadrada por i, ¿no? Por iz.
De aquí podemos sacar las constantes, que es, nos queda como 2 entre i. Entonces nuestra integral queda como i entre menos por z cuadrada menos 4z más 1 por el diferencial de z. Multiplicamos el de z por el numerador y nos queda el de z arriba. Entonces ahorita aquí lo que nos importa es la ecuación cuadrática, que es z al cuadrado menos 4z más 1 igual a 0. Y la hacemos usando la fórmula cuadrática, la general, y llegamos a este resultado, ¿no? Que es 4 más menos la raíz de 16 menos 4 entre 2. Que eso nos da como resultado, bueno, simplificando eso, nos queda 2 más menos la raíz de 3. Y tenemos dos posibles soluciones, ¿no? Que es 2 menos raíz de 3 y 2 más raíz de 3, ¿no? Ahora, tenemos que analizar cuál polo está dentro del contorno, ¿no? En este caso, z igual a 1 es menor que 1 y el valor absoluto de z2 es mayor que 1, entonces z2 no nos sirve, solo nos interesa z1, ya que se encuentra dentro de nuestro intervalo, ¿no? Perdón, dentro de nuestro contorno. Entonces, calculamos el residuo, que se usará, será importante para obtener el resultado, ya que vamos a usar el teorema de los residuos, que nos establece que la integral de un contorno cerrada es igual a 2pi más la suma de los residuos, ¿no? Entonces calculamos los residuos de la siguiente manera, ¿no? Entonces sería 1 entre z1 menos z2, que sería igual a 1 entre 2 menos raíz de 3 menos por 2 más raíz de 3 igual a 1 entre 2 por raíz de 3, ¿no? Que es lo que este sería como nuestro residuo. Entonces, en nuestra integral original tiene una constante multiplicativa. Bueno, eso ya lo explicamos, que sacamos la integral, la constante. Entonces esta integral se puede pasar se pasa a lo que indica el teorema, y nos queda que es 2 por i igual a 2pi por i por el residuo de fz1, que es el que nos interesa, que en este caso nuestro residuo es de 1 entre menos 2 por raíz de 3. Entonces, bueno, primero multiplicamos los términos constantes, que es 2i por 2pi por i. Entonces es 4pi por i al cuadrado de 1 entre menos 2 por raíz de 3, ¿no? Y como sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, simplemente sustituimos y nos queda que es menos 4pi por 1 entre menos 2 por raíz de 3. Y básicamente llegamos a, bueno, se cancelan signos y se hace positivo, entonces nos queda que es 4pi entre 2 por raíz de 3. Dividimos el 4 entre 2, entonces simplificando, nuestro resultado final para esta integral es 2pi entre raíz de 3. Siguiendo con el inciso B, es la integral cerrada igual con z en un círculo unitario de la función e elevado a 1 sobre z por coseno de 1 entre z diferencial de z, ¿no? Ahora, aquí donde nos causa conflicto es cuando z es igual a 0, ya que cuando z es igual a 0, ¿no? Entonces, esa singularidad sabemos que se encuentra dentro del contorno, que es la que nos importa. Pero como son funciones esenciales, entonces podemos usarlas desarrollando las series de Laurent, que nos va a ayudar para obtener el residuo. Y dentro de las series de Laurent nos tenemos que enfocar en obtener el coeficiente a menos 1, ¿no? Entonces, primero desarrollamos la serie de Laurent para 1 entre z. Bueno, falta mencionar que hicimos un pequeño cambio de variable donde w es igual a 1 entre z, que es los exponentes de aquí, y el argumento del coseno.
Entonces, desarrollando esta serie de Laurent del exponencial, nos queda 1 más 1 entre 1 sobre z más 1 entre 2 factorial, más z al cuadrado más los términos que siguen, los términos correspondientes. Y la del coseno es 1 menos 1 entre 2 factorial por z al cuadrado más 1 entre 4 factorial por z a la cuarta menos. Ahora multiplicamos ambas series para encontrar nuestro coeficiente que nos importa, o el término que contiene 1 entre z, o z a la menos 1. Entonces, primero multiplicamos, ¿no? Entonces sería 1 por 1, igual a 1 no nos sirve porque no nos dice nada, ¿no? Entonces después sería 1 menos 1 entre 2 menos z, perdón, menos 1 entre 2 por z factorial por z al cuadrado es igual a menos 1 entre 2 por z al cuadrado. Tampoco nos sirve. Entonces seguimos multiplicando, que es lo de la izquierda. Entonces multiplicamos 1 entre z por 1 y 1 entre z, y hemos encontrado nuestro término importante, ¿no? Que es z a la menos 1, ¿no? Por lo tanto, nuestro coeficiente es 1, que es el que nos interesa. Y ya una vez calculando nuestro residuo, regresando a la explicación que vimos del teorema de los residuos, pues es 2pi por i por el residuo de ese integral, ¿no? En este caso nuestro residuo, que es el que nos importa, pues ese es 1. Entonces nos queda que es igual a 2pi por el residuo, que es 1, y eso nos da 2pi. Entonces este es el resultado de esa integral. Procedemos con el cuarto ejercicio, que es igual resolver integrales usando métodos de variable compleja. Primero empezamos con el inciso A, que es la integral de menos infinito a infinito del diferencial de x entre 1 más x cuarta. Entonces, esta integral la podemos pasar como una función compleja, o sea, que nos quede 1 entre 1 más z a la cuarta. Pero como estamos integrando, como solo nos importan como estamos integrando sobre un contorno cerrado, entonces solo nos interesa las partes, la parte real, ¿no? Que si nos ponemos en el plano complejo, pues sería básicamente, pues estaremos formando un semicírculo, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, desarrollando esta integral, bueno, nuestro resultado sería igual a 2pi por i por el residuo. Pero para calcular ese residuo, primero tenemos que saber dónde ocurren las singularidades, ¿no? Entonces, como es z a la cuarta más 1, pues es una ecuación compleja, entonces procedemos a resolverla, ¿no? Procedemos a resolverla usando la fórmula general, en este caso que es z entre z de k es igual a e elevado a la i por pi más 2k pi entre 4 desde k, teniendo en cuenta que k es igual a 0, 1, 2 y 3, que son los coeficientes correspondientes. Entonces, como solo nos interesan los polos o los valores del semicírculo que habíamos comentado, nos queda de la siguiente manera: z de 0 es igual a e a la pi cuartos, que expresado ya usando la identidad de Euler y reduciendo, nos queda que es raíz de 2 entre 2 más i por raíz de 2 entre 2. Y z a la 1 es igual a e a la pi de 3 pi cuartos, que es igual a e a la menos raíz de 2 entre 2 más i por raíz de 2 entre 2. Entonces, como tenemos un polo simple, usamos la fórmula de los residuos, que es p evaluado en ese punto, en esa singularidad, entre la derivada, ese punto evaluado en esa singularidad, ¿no? Entonces, la derivada de nuestra función, o sea, de 1 más z a la cuarta, es 4z cúbica, ¿no? Entonces procedemos a calcular ese residuo, que es 1 entre 4z cúbica de k. Entonces z cúbica de k es igual a menos 1 entre z de k. Nos queda que el residuo es igual a 1 entre 4 por evaluado en ese punto, que es 1 entre z más k, es igual a menos z de k igual a 4, ¿no?
Haciendo la sumatoria de los polos o del, bueno, nuestro residuo, nos queda que es menos z, que es menos z0 entre 4, menos z1 entre 4. Aquí podemos factorizar un cuarto, o sea, nos queda menos un cuarto por z0 más z1, pero como ya conocemos los valores de z0 y z1, los substituimos y nos queda que es que raíz de 2 entre 2 más i por raíz de 2 entre 2 más por menos raíz de 2 entre 2 más i por raíz de 2 entre 2. Eso nos da igual a i por raíz de 2, ¿no? Entonces aplicamos el teorema de los residuos, que es igual a 2pi por i por menos i, que fue lo que vimos acá, entre raíz de 2 entre 4, ¿no? Y aquí procedemos a multiplicar los términos y sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces nos da como resultado menos 2pi por i elevado al cuadrado de raíz cuadrada de 2 entre 4. Sustituyendo, finalmente nos queda que es igual a 2pi por raíz cuadrada de 2 entre 4 y nos da como resultado pi por raíz de 2 entre 2, ¿no? Ahora tenemos que resolver la siguiente integral, que es una integral cerrada de cotangente de z diferencial de z, ¿no? Antes de empezar con la resolución de la integral, pues sabemos que el coseno hiperbólico se puede definir como... Perdón, la cotangente hiperbólica se puede definir como coseno hiperbólico de z entre seno hiperbólico de z. Y donde nos causa problemas es cuando el seno de z es igual a 0, ¿no? O los múltiplos de pi, básicamente. Entonces, pero como los múltiplos de pi están fuera de nuestro contorno, entonces esos no nos interesa, solo nos interesa cuando z es igual a 0, ¿no? Ya que estamos dentro de un radio, dentro de un círculo unitario, Entonces usamos la regla que habíamos usado previamente, que es p evaluado en ese punto entre la derivada de ese punto, entre la derivada evaluada en ese punto, ¿no? Entonces el integral nos quedaría que es coseno hiperbólico entre la derivada del seno hiperbólico de z evaluado en ese punto. O sea, nos quedaría coseno de 0 entre coseno de 0, ya resolviendo la derivada, que es 1, ¿no? Y aplicando el teorema de los residuos, nos queda que es igual a 2pi por i por el residuo, o sea, que es 1. Entonces, como resultado final es 2pi por i. Ahora tenemos que calcular la serie de Fourier para la función f de t definida en un periodo de menos pi a pi, ¿no? Nuestra función es, en este caso, valor absoluto de x menos pi medios. Y como inciso B, se nos pide graficar 10 términos de la serie usando algún software y tenemos que anexar la gráfica obtenida, ¿no? Entonces, primero evaluamos la paridad de la función, ya que esto nos va a ayudar bastante. Entonces, f de menos t es igual a menos t menos pi medios, pero como es valor absoluto se hace t menos pi medios hasta que llegamos a la función original. Entonces, como es par, y ya que es par, los coeficientes b0 para el cálculo de la serie de Fourier, los coeficientes en bn siempre van a ser 0, entonces solo tendremos que calcular dos coeficientes, que es a0 y an, ¿no? Entonces, primero empezamos calculando el coeficiente a0, que es la fórmula de 1 entre L. Bueno, es el periodo, pero como el periodo ya lo tenemos, entonces sería 1 entre pi de menos pi a pi de nuestra función original. Bueno, aquí sabemos la definición del valor absoluto, que es que el valor absoluto de t cuando t es negativo, que es si t es menor que 0 o mayor o igual que pi, es menos t. Y si t es menor que 0 y mayor o igual que 0, es t, ¿no? Entonces nos quedan dos integrales, por lo que vimos. Tenemos nuestro coeficiente 1 entre pi de la integral de menos pi a 0 de por menos t por menos pi medios diferencial de t más 0 pi de t menos pi medios de por dt, ¿no? Entonces resolvemos cada integral por separado. Primero empezamos con
con la primera integral, que es de menos pi a 0 de t menos pi medios diferencial de t. Bueno, resolviendo la integral, como solo estamos integrando sobre t, entonces nos queda t cuadrado entre 2, o sea, nos queda menos t cuadrado entre 2 menos pi por t medios, ¿no? Y evaluamos la integral de 0 a menos pi, ¿no? Que nos da el resultado, que es 0 igual a menos pi al cuadrado entre 2 menos pi por menos pi entre 2. Resolviendo esa parte nos queda un menos por, que multiplica todo, menos pi medios entre 2 más pi medios, pi al cuadrado entre 2 más pi al cuadrado entre 2, que se cancelan y nos da 0, ¿no? Entonces procedemos a calcular la siguiente integral, que va del intervalo de 0 a pi de t menos pi medios diferencial de t. Igual, como solo estamos integrando sobre t, pues la integral nos queda como t cuadrado entre 2 de menos pi por t entre 2. Y procedemos a evaluar. Entonces nos queda pi cuadrado entre 2 menos pi cuadrado entre 2 menos 0. Entonces se nos da 0. Y pues ya sustituyendo en nuestra fórmula, el coeficiente a 0 nos queda que es 1 entre pi de 0 más 0. O sea, ese coeficiente es 0, ¿no? Entonces, nomás nos queda calcular un coeficiente, ¿no? Que es a subíndice n, ¿no? Que es igual a 2pi entre, que la integral de 0 a pi de t menos pi medios por coseno de n de t diferencial de t, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se eliminó el pi medios, porque al evaluar, bueno, cuando resolvemos integral nos va a quedar seno de n por pi o seno de 0, y sabemos que ambos valen 0, ¿no? Entonces por eso es que se elimina este menos pi medios y nos queda nomás la integral de t por coseno de n de t diferencial de t, ¿no? Entonces vamos a resolver la integral y ya después lo multiplicamos por 2 entre pi, ¿no? Entonces esto es una integral que se puede resolver por partes, ¿no? Entonces definimos usando la fórmula de la integral de u diferencial de b menos u por v menos la integral de v diferencial de u, ¿no? Entonces sustituimos, u es igual a t, diferencial de u es igual a diferencial de t, diferencial de v es igual a coseno de n por t, por diferencial de t, v es igual a 1 entre n por el seno de n por t, ¿no? Entonces, ya estoy obteniendo los valores de cada uno, los sustituimos en nuestra integral, que nos queda de la siguiente manera, ¿no? Que nos queda que es t entre n por seno de n menos t, bueno, evaluado de 0 a pi, menos la integral de 0 elevado a la pi entre 1 por seno, entre 1 sobre n por seno de n por t, diferencial de t. Entonces evaluamos primero nuestro primer término, que es t entre n por seno de nt, evaluado de 0 a pi, entre pi entre n por seno de n por pi, menos 0 entre n por seno de 0 igual a 0. Entonces n por n por pi es igual a 0 para cualquier entero n. Eso ya lo habíamos visto antes, que igual eso nos ayudó aquí a cancelar el menos pi medios, ¿no? Entonces nomás nos queda calcular esa integral. Entonces esa integral, que es de menos 0 a pi de 1 entre n por seno por n por t diferencial de t, es lo mismo que menos 1 entre n por coseno de n por t entre n de 0 a pi. Y eso nos da como resultado, bueno, ya multiplicando y resolviendo y simplificando, nos queda 1 entre n cuadrado por coseno de n por t de 0 a pi, de 2 entre pi por n cuadrado por coseno de n por pi, menos coseno evaluado en 0. Ahora sabemos, bueno,
recordando un poco de trigonometría, sabemos que el coseno de 0 es 1 y que el coseno de los múltiplos de pi, bueno, multiplicado por pi, es lo mismo que menos 1 elevado a la n, ¿no? Aquí falta poner un... Aquí falta... Ajá. Entonces, sustituyendo, nos queda, ya multiplicando por el 2pi de la fórmula originalmente, nos queda que nuestro coeficiente es igual a 2 entre pi por n cuadrado por 1 elevado a la n por menos 1. Y pero también notamos que esta parte del coeficiente se comporta de la siguiente manera, ¿no? Cuando n es par, siempre va a ser 0. Pero cuando n es impar, nos queda de la siguiente manera, nos queda que es menos 2 entre pi por n cuadrado por menos 2, o sea, menos 4 entre pi por n al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya tenemos nuestro coeficiente calculado, pues la serie de Fourier nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda la sumatoria desde los números impares hasta infinito de menos 4 por pi por n cuadrado por coseno de nt, ¿no? Entonces procedo a mostrar cómo quedó la gráfica. Este es el caso de, bueno, lo que se ve en verde es la función original definida en los intervalos, y lo que se ve en azul es la serie de Fourier respectivamente, que de hecho aquí muestro cómo corresponde a cada lugar, a cada color, ¿no? Entonces sabemos que, como en este caso nos pide que grafiquemos con 10 términos, sabemos que la serie converge hacia la función original, que es la que está en verde. Esto se debe a nuestro factor, que es 1 entre n cuadrado, que hace que la amplitud de los armónicos de la frecuencia disminuya rápidamente. Y eso hace que la función se vea de la siguiente manera, ¿no? Y con eso terminamos el problema 5. Seguimos con la resolución y llegamos al último problema, que nos pide calcular la transformada inversa de Fourier, ¿no? Que es seno de 3w entre w por 2 más y por w, ¿no? Perdón, omega. Para resolver esta función inversa, primero hay que regular varias cosas, ¿no? Usando algunas propiedades, sabemos que la función se puede expresar como el producto de dos funciones cuyas transformas inversas son conocidas, ¿no? En este caso es f de 1 de omega por f de 2 de omega es igual a el seno de 3 de omega entre w por el 1 entre 2 por i por omega, ¿no? Procedemos a usar otra propiedad, que es el teorema de la convolución, el cual establece que la multiplicación en el dominio de la frecuencia corresponde a la convolución en el dominio del tiempo, ¿no? Importante aclarar que este paréntesis significa una integral, ¿no? Que veremos a continuación. Entonces sustituimos y nos queda que es el seno de 3 de omega entre omega por 1 entre 2 por i omega. Pero antes de reducir eso, sabemos que la propiedad del pulso rectangular, ¿no? Entonces usamos la relación entre el pulso rectangular y la función seno cardinal, ¿no? Que nos dice que la transformada de un pulso rectangular entre 2a es igual a 2 por el seno de a por omega entre omega. Y usamos la otra propiedad, que es para la función escalonada o unilateral, que dice que una señal decae exponencialmente multiplicada por un escalón unitario, que tiene esta forma, ¿no? Otra propiedad que vamos a usar es la de la simetría, ¿no? Que si una función en el tiempo tiene una forma específica en frecuencia, entonces es igual, tiene la misma forma, se comporta igual que en el tiempo, ¿no? Y bueno, también otra propiedad es que si la función es par en f de omega, es real y para, ¿no? Entonces, usando esas propiedades, calculamos que f1 de t es igual a un medio del pulso rectangular de t entre 6, ¿no?
y f2 de t es igual a e elevado a la menos 2t por u de t, ¿no? Y recordando la integral de la convolución, es f de t igual a de menos pi de menos infinito a infinito de nuestra función evaluada en tau, de la función 2 evaluado en t menos tau, diferencial de tau, ¿no? Entonces la función f1 de tau es un pulso rectangular. Por definición este pulso solo se encuentra entre 3 y menos 3, fuera de este rango 0. Entonces tenemos estas tres integrales, pero estas dos pues se hacen 0, entonces solo nos interesa el valor de esta integral. Entonces, de aquí se eliminó la función escalada, la función escalonada, que es la de u por t menos tau, ya que se sale fuera de nuestro rango de integración. Entonces la integral nos queda como un medio entre e elevado a los t por integral de menos 3 elevado de menos 3 a t de e por 2 pi tau, ¿no? Entonces, pues esto es una integral elemental, se resuelve de la siguiente manera. Entonces ese resultado nos queda como un medio entre e elevado a la 2 por tau. Y ya sustituyendo nuestra integral original, nos queda un medio por e a la menos 2t por un medio de e elevado a la 2 tau de evaluado de menos 3 a t, ¿no? Y ya nos queda, ya sustituyendo y evaluando, nos queda que es un medio entre e elevado a la 2t por un medio de e a la 2t menos un medio a la 2 por 3, que resolviendo toda esta álgebra nos queda como resultado final un cuarto entre 1 menos e a la menos 2 por t más 3. Y ya con esto terminaríamos la resolución del examen.